¿Puede un nombre escrito en pergamino cambiar el curso de un reino? ¿O basta una flor prensada para encender una revolución en el pecho de un príncipe? La historia que les voy a contar prueba que a veces, la lealtad y el deseo no son enemigos. Son las dos caras de una moneda que decide quién será recordado. En la primavera en que las campanas del palacio repicaban con más fuerza por una alianza diplomática que por alegría, la ciudad olía a cera derretida y a trigo recién trillado. Carruajes de laca negra trazaban renglones de polvo entre los adoquines. Las damas en brocados que crujían como hojas secas practicaban reverencias que parecían liturgias. Fue entonces cuando dos príncipes, gemelos en rostro, distintos en temperamento, encontraron lo que los protocolos les prohibían desear. Rafael, el mayor por minutos, era de manos largas y miradas que se demoraban en los detalles, la hebilla de una bota, la costura torcida de un chaleco, el olor a jabón barato en las manos de quien entrega pan. Mateo, más reservado, llevaba el deber como una capa pesada. Hablaba poco, y cuando lo hacía, sus palabras parecían medir el viento. Ambos eran herederos de una corona que se decidió por matrimonios calculados, por mapas y sellos de cera roja. Pero el destino, como muchas veces ocurre, llegó en forma de encuentro trivial, un mercado donde el barro olía a lluvia, y donde una joven vendía telas mientras tarareaba una melodía antigua. Ella guardaba una pequeña flor prensada entre los pliegues de su delantal, una violeta diminuta, marchita y perfecta. Al verla, Rafael sintió que la cortesía que le enseñaron en la infancia se disolvía como tiza bajo la lluvia. Mateo, por su parte, observó la manera en que ella doblaba la tela, con dedos acostumbrados al trabajo y a los secretos. ¿Qué clase de destino empuja a un príncipe a inclinarse ante una mano sin guantes? Lo que vino después parecía imposible: conversaciones a escondidas, cartas con sellos falsos, citas al pie de la torre de la campana, donde el viento contaba los nombres de los que nunca se atreven a hablar. La violeta prensada se convirtió en un motivo que se repetía, primero, escondida entre páginas de un manual de manejo de caballos, luego doblada dentro de una carta perfumada con alcanfor para evitar rastros. Cada vez que la violeta aparecía, la tensión crecía a un susurro, un roce prohibido, una promesa que podía romper tronos. Y sin embargo también hubo respiros. Una noche junto al río, el murmullo del agua sirvió de bordón para una confesión. El príncipe que debía forjar alianzas confesó que no quería otra vida que la joven pudo ofrecer: amaneceres sin etiqueta, manos manchadas de harina, risas que no se montan sobre la formalidad de un banquete. Pero la sociedad no olvida su geometría, rangos, títulos, líneas de sucesión. Las familias rivales olfatearon la posibilidad de escándalo. Cartas anónimas comenzaron a aparecer en las habitaciones de las plebeyas. Un tapiz del palacio fue encontrado con un hilo tirado, una insinuación de que había correspondencia real entre los corredores y la posada del mercado. Los ministros susurraban sobre la estabilidad del reino, las damas de la corte, sobre la decencia. ¿Hasta dónde puede llegar el amor cuando el precio es el desorden del Estado? Las pequeñas revelaciones se sucedían: una moneda extranjera encontrada en el bolsillo de una joven, una confidente del príncipe que hablaba más de lo debido, una foto, no retrato. Pues hablamos de pergaminos y acuarelas, que mostraba a la plebeya en un gesto que, para algunos, parecía demasiado noble para su cuna. Cada descubrimiento encendía una nueva alarma, pero también abría una ventana. ¿Y si la lealtad pudiera redefinirse? El conflicto escaló hasta que la reina, hábil como una arpía y fría como el mármol de las escalinatas, trazó un plan. Una boda pactada con un príncipe extranjero llegaría en el otoño, sellando alianzas y asegurando fronteras. En el salón de los espejos, donde todo se repite con brillo y mentira, los gemelos escucharon la noticia como quien recibe un golpe inesperado. Rafael sintió que debía elegir: obedecer o ser fiel a lo que su corazón había aprendido a nombrar. Mateo enfrentó otro filo: permanecer para sostener la corona, o permitir que la costumbre dictara destinos de quienes amaban a quienes no debían. La tensión ascendió hasta la víspera de la ceremonia pactada. El palacio olía a incienso y a roble pulido, la corte, a nervios. Fue entonces cuando un secreto, encerrado durante años en un baúl con una llave corroída, salió a la luz: cartas que demostraban que la madre de una de las plebeyas no era precisamente lo que el registro indicaba. Aquello no convirtió en noble a quien amaban, pero sí quebró la certeza de que las fronteras eran impermeables. La violeta, aquella flor humilde y prensada,
Apareció de nuevo dentro de una de las cartas, y con ella la pregunta más peligrosa: ¿es el linaje una cadena o un nombre que se puede limpiar con verdad? Llegó el momento de la decisión. En la mañana en que los estandartes se desplegaron como olas silenciosas, Rafael hizo lo impensable. En medio del salón, ante embajadores y damas que contaban sus abanicos como monedas, se quitó la cadena de su cuello y la depositó en la mesa del consejo. La cadena llevaba dentro de su camafeo la violeta prensada. Sus palabras, simples, cortaron el rumor. Eligió renunciar al primer lugar en la línea de sucesión por la certeza de un amor sin artificios. No fue una escena de teatro, fue una renuncia que olía a humo de vela y a pan tierno, una decisión que acariciaba la lealtad hacia otra clase de pueblo. Mateo, en cambio, tomó la decisión más silenciosa, y quizás más valiente: quedarse. Permaneció porque comprendió que la estabilidad también es una forma de amor, por su gente, por la promesa de un reino entero. Pero su amor no fue negado, negoció, con la frialdad que siempre había escondido tras el decoro, una protección para la plebeya a quien amaba. Le otorgó una casa lejos de los murmullos, una dote que no lavaba la diferencia, pero que la aseguraba de la miseria que la separación podía traer. Sacrificio distinto, mismo peso. La violeta, que al principio fue secreto, terminó en manos de ambos. Rafael la llevó como símbolo de su elegir. Marta, la plebeya que quedó protegida, la guardó como recuerdo de lo que perdió y ganó. En la plaza, donde los corredores de palacio eran ahora caminos que atravesaban la vida común, la pequeña flor apareció bordada en un pañuelo que alguien dejó en un banco. Se había transformado de token privado a emblema público de que algo en la ciudad había cambiado. ¿Qué nos enseña esta historia? Que la valentía no siempre es estruendosa, a veces se mide en pequeñas traiciones al protocolo que, paradójicamente, honran un deber mayor, el de ser fiel a uno mismo. La lección no es que el amor derrote al deber, ni que el deber siempre deba ganar, es que ambos exigen coraje. Rafael demostró que arriesgar la corona por una vida compartida puede ser un acto de libertad. Mateo mostró que sostener la estructura también puede ser una forma de ternura, cuando se hace con justicia. Al final, la violeta prensada quedó colgada en la reja de la pequeña iglesia del mercado, donde cualquier hombre podía verla. Ya no era un secreto, era una promesa. Y es que el verdadero brillo de una decisión no reside en su grandiosidad, sino en su consecuencia: transformar la palabra destino en elección. Un reino puede sobrevivir a una renuncia. Un corazón puede aprender a latir por más de una forma de lealtad. Y la historia, que recoge lo que los libros olvidan, se recuerda por las flores que alguien se atrevió a guardar.